Grabando, doctor. Buenos días en Bogotá, Distrito Capital, siendo las 9:20 de la mañana del día 28 de julio de 2023 y estando dentro de la hora y fecha señaladas en proveído anterior, el suscrito juez de obras de circuito de Bogotá, Albeiro Gilospini, identificado con la cédula de ciudadanía 10269051, se constituye en audiencia pública virtual con el fin de agotar las etapas de conciliación y demás etapas previstas en los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dentro del proceso ordinario radicado en este juzgado bajo el número 11-00131-050-17, 2021-004-2500 y abierto el acto se deja constancia en el sentido de que la audiencia se hará de forma virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, ello en aras de atender las disposiciones contenidas en la ley 2213 del año pasado y se deja constancia de la participación del demandante, señor Jaime Pérez Rey, acompañado de su apoderada judicial, y se dispone además a reconocer personería objetiva a la firma Unión Temporal Defensa Pensiones para que continúe actuando en representación judicial de Colpensiones como apoderada principal y al doctor Epson Mateo Gallara Daime, quien se encuentra conectado a la audiencia como apoderado sustituto en virtud al memorial de sustitución que fue remitido al correo del juzgado y que se ordena agregar al expediente. Participa también de la audiencia en representación judicial de Protección S.A., la doctora Olga Viviana Hernández Telles, a quien se le reconoce entonces la personería objetiva correspondiente para actuar en representación judicial de esa AFP codemandada. Se deja además constancia en el sentido de que siendo las 9:20 de la mañana, aún no se ha conectado a la audiencia el apoderado judicial o representante de Colfondos S.A., también demandada en esta audiencia. Acto seguido y para efectos de identificación les concedo el uso de la palabra a los intervinientes. Tiene el uso de la palabra el demandante, entonces le pido que active la cámara y el audio y exhiba a la cámara su documento de identificación. Señor Jaime Pérez. Mi nombre es Jaime Pérez Rey. Apoderada parte demandante. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Jaime Diana Paola Cabrera Bermúdez. Muchas gracias. Apoderado de Colpensiones. Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Mateo Gallara Daime. Muchas gracias. Apoderada de Protección S.A. Gracias, su señoría. Muy buenos días a usted y a todos los presentes. Mi nombre es Olga Viviana Hernández Telles. Muchas gracias. Acto seguido procede el despacho a agotar la etapa de conciliación y en ese sentido se deja constancia de la inasistencia del representante legal tanto de Colfondos S.A. como de la Administradora Colombiana de Pensiones, circunstancia por la cual se presume la falta de ánimo conciliatorio de parte de estas entidades y en este estado de la audiencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de Colpensiones para que nos manifieste si el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esa entidad emitió algún pronunciamiento frente al caso que nos ocupa de traslado de régimen pensional. Tiene el uso de la palabra, doctor Gallar, para que nos manifieste si el comité se pronunció. Gracias, señoría. Ya les manifiesto, sí, señor, el comité se manifestó y no tiene ánimo conciliatorio. Gracias, doctor. Sí, remitieron la certificación. Es que no la encontramos. Sí, señor. Sí la remitieron, sí. Sí, señor. Claro que sí, doctor. Entonces, si no la puede entonces informar, doctor, y ya revisaremos entonces en el correo. Ya verifico la hora del correo con el certificado. Regálame un minuto. El certificado de Colpensiones que nos dice el doctor Gallar que ya lo remitió. Sí, doctor, bien, para entonces. Señoría, se remitió el día exactamente 24 de julio a las 10:44. Perfecto, doctor. Claro que sí. Por favor, entonces bueno, atendiendo. Sí, señor. Entonces, atendiendo lo manifestado por el apoderado de Colpensiones y al habernos indicado que el Comité de Defensa Judicial de esa entidad se pronunció y que indicó que no le asistía ánimo conciliatorio, en relación entonces a Colpensiones se dispone a agregar al expediente el pronunciamiento del comité. Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo también presente que en el proveído mediante el cual se convocó a la presente audiencia se advirtió que una vez decretadas, acto seguido se procedería al recaudo de pruebas, por lo que entra el despacho a constituirse en etapa de trámite y se procede en primer lugar a escuchar el interrogatorio al demandante señor Jaime Pérez Rey
y a quien se interroga sobre sus generales de ley de la siguiente manera. Infórmenos su nombre, número de cédula y edad, y en este momento le pido entonces que active su cámara y su audio, señor Pérez, para poderlo escuchar. Don Jaime, nuevamente entonces nos informa su nombre y número de cédula. Sí, señor, mi nombre es Jaime Pérez Rey. El despacho deja constancia del sentido de que al absolvente ya se le tomó el juramento de rigor y se le hicieron las prevenciones legales, y en este estado de la audiencia se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de Colpensiones para que formule su cuestionario. Doctor Gallar, vamos a enumerar las preguntas de 1 a 20. Primera pregunta. Buenos días, señor Jaime. Buenos días. Buenos días. Número 1. Pregunta número 1, señor Jaime. ¿Puede usted manifestarle al despacho cómo tuvo contacto con el asesor de la AFP o cómo fue la reunión que tuvo el momento usted con ese asesor? Eso fue en el año 95. Se llamaba, el fondo de pensión se llamaba Colmena. Nos abordaron en la entrada de la empresa. Trabajaba en ese momento con Frucampo. Ellos nos informaban, el asesor que me abordó me informaba que el seguro social desaparecería y por ende los que iban a quedar eran los fondos de pensiones, entonces que me ofreció el traslado. Pregunta número 2, señor Jaime. ¿Usted le puede manifestar al despacho si la información que le dieron al momento de realizar el traslado fue suficiente para usted poder firmar este formato de afiliación? Ok. No, señor juez, en ese momento lo único que me informó fue que como el seguro social desaparecería y los que iban a quedar eran los fondos de pensiones que estaban en auge en ese momento, entonces no me hizo ninguna comparación, simplemente me dijo que sí o sí, si no me afiliaba en ese momento, más adelante tendría que hacerlo porque el seguro social desaparecería. Entonces, ante esa perspectiva, pues le firmé. Si le puede manifestar usted al despacho, señor Jaime, si al momento de que lo abordó el asesor le dio la información necesaria como para usted firmarle ese formulario de afiliación. Pues la información en ese instante fue esa que comento. No me informó que el seguro social desaparecería, por ende necesitaba afiliarme a un fondo de pensiones que estaban en auge en el instante y que eran lo que iba a continuar de ahí en adelante, por eso los había creado el gobierno a raíz de que desaparecería el seguro. Entonces, básicamente esa fue la información. Pregunta número 3, señor Jaime. ¿Usted diligenció este formato o simplemente ya venía diligenciado y usted solo lo firmó? Ella lo diligenció frente a mí, llenó los datos y yo lo firmé posteriormente. Le solicitó la información personal, laboral, la información general que se consignó en ese formulario, don Jaime. Sí, señor, ella me pidió los datos, nombre, los datos de la empresa y toda la información que está ahí en el formulario. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Don Jaime, ¿usted le puede manifestar a este despacho si usted al momento, antes de firmar este formato, lo leyó y usted supo que estaba firmando? Sí, señor, verifiqué mis datos personales y los que ella me había solicitado en ese instante y viendo que estaban bien, firmé. Pregunta número 5, señor Jaime. Después de firmar este formato, ¿usted puede manifestar el despacho si tuvo la necesidad de solicitar más información en la AFP después de ser afiliado a ella? No, realmente pues yo me desentendí, quedé con la idea fija de que el seguro social desaparecería y pues de ahí en adelante ya me tocaría continuar con el fondo. Pregunta número 6, señor Jaime. Manifiéstele usted al despacho si se sintió coaccionado u obligado a firmar este formato de afiliación. No, señor, en ningún momento. Pregunta número 7, señor Jaime. ¿Usted le puede manifestar al despacho si al momento de la afiliación el asesor le manifestó cuáles eran los requisitos para en el momento usted llegar a su pensión, adquirir ese derecho de pensión? No, señor, aparte de la idea general que uno tenía de
llegar a cierta edad, no ningún otro requisito. ¿Y a qué edad? Cuando usted nos dice o menciona la ese requisito, ¿a qué edad se refiere? ¿Qué edad tenía, según su conocimiento, como requisito para acceder a una pensión? Una edad determinada, no, señor juez, no la tenía. Pues tenía conocimiento de que había un requisito de cumplir una edad, pero no sabía en ese instante qué edad era. Y ahora lo tiene claro cuál es ese requisito de edad, qué edad debe cumplir. Sí, señor, 62 años. Continúe, doctor. Pregunta número 8. Señor Jaime, ¿le puede manifestar a usted el despacho si sabe hoy en día, en la actualidad, cuáles son las diferencias de pensionarse en el régimen de prima media al régimen de ahorro individual? Sí, tengo ya una idea actualmente. ¿Cuáles son esas diferencias, como le pregunta el apoderado? ¿Cuáles son? Bueno, en el régimen de los fondos, pues la diferencia es que tengo entendido ahorita es una cuenta, como una cuenta de ahorros de la cual va a salir mi pensión y debo tener un cierto monto de dinero para acceder a esa pensión. Y en el régimen de Colpensiones es por el promedio salarial de mis últimos 10 años. Sin más preguntas, señoría. Gracias. Procede el despacho a interrogar al absolvente. Señor Pérez, esas condiciones o mejor diferencias entre ambos regímenes pensionales le fueron explicadas así, con esa claridad y esa precisión, al momento de usted tener el contacto con el asesor de Colmen S.A. ¿Cuándo le explicaron o cuándo tuvo usted claras esas diferencias? Esas diferencias las vine a saber fecha posterior a yo cumplir los 52 años. Básicamente la idea inicial me la dieron compañeros de trabajo que estaban tramitando su pensión y me abordaron y me comentaron eso, que yo en qué fondo estaba, que qué situación estaba, y entonces me comentaban, ahí fue cuando yo empecé a averiguar las diferencias. Manifiesta usted en su demanda que Colfondo le hizo una proyección matemática de su pensión y que arrojó un valor determinado. Ese valor o esa información, ¿quién se la suministró y cuándo se la suministraron? Esa información fue solicitada por intermedio de la apoderada y Colfondo le remitió a ellos. ¿Conoció usted o supo o preguntó por qué razón en su concepto ese monto de mesada pensional sería tan bajito? ¿O le explicaron las razones para determinar ese posible valor? Sí, señor, me enteré que según ellos yo no tenía el monto de capital requerido para acceder a la pensión. En ese caso se recurría a una figura de un fondo de solidaridad para completarla y poderme pensionar con el salario mínimo. Usted nos manifestó que, según le entendió el despacho, que el formulario fue diligenciado por la asesora de Colmena y que usted le brindó la información. ¿Le entendí bien? Sí, es correcto, sí, señor. ¿Recuerda usted haberle informado a sus beneficiarios, es decir, de pronto su esposa, sus hijos, si ya los tenía para esa época? ¿Brindó usted esa información? Sí, señor. ¿Conoció, le explicaron cuál era el propósito de dar esa información de beneficiarios? ¿Qué le dijeron en relación con esa información? No, simplemente me dijo que era un requisito llenar ahí el espacio donde decía beneficiarios en caso de cualquier eventualidad, no sé, reclamo, pero específicamente no me dijo para qué. ¿Le mencionaron qué pasaría con sus beneficiarios o con sus aportes en caso de fallecimiento suyo? No, señor. Informe al despacho si usted conoció en ese momento con posterioridad las distintas modalidades de pensión que tiene establecidas o que consagra el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Conoce esas modalidades de pensión? No, señor. ¿Le suena o alguna vez le han explicado en qué consiste un retiro programado, una pensión anticipada, una renta vitalicia? ¿Ha escuchado hablar de esas figuras?
Bueno, esa sí, de pronto no le había entendido la pregunta anterior. En el momento de hacerme la afiliación, uno de los puntos que me explicó fue que yo podría pensionarme antes de cumplir la edad y con una mesada, una cantidad que yo podría programar también. Eso se lo informaron cuando, don Jaime. Eso me lo dijo el asesor en el momento de explicármelo cuando me estaba afiliando. ¿Y por qué lo recordó ahora y no lo recordó cuando el apoderado de Colpensiones o el suscrito le preguntó qué información le habían dado en ese momento? No lo recordé en el momento, señor juez. Señor Pérez, ¿le explicó el asesor de Colmena qué requisitos o qué condiciones debía reunir para acceder a una pensión anticipada, es decir, antes de una edad determinada o en un monto superior? ¿Le dijo qué debía hacer para eso? No, señor, no lo dijo. ¿Cuándo conoció usted esa posible diferencia entre la mesada que le reconocería Colfondos y lo que eventualmente le pudiese llegar a reconocer Colpensiones? ¿Cuándo le brindaron esa información? Señor juez, como le estaba hablando con compañeros que estaban tramitándola, empecé a ver la diferencia. Empecé a averiguar y ahí fue cuando ya vi que con los fondos de pensiones a duras penas podría pensionarme con el mínimo. Empecé a averiguar por mi cuenta, ¿no? Externamente y me di cuenta que con pensiones lograba una mesada mejor y fuera de eso después cuando busqué la asesoría de mi representante me dio a conocer las diferencias. Claro que sí, muchas gracias. Se termina el interrogatorio al demandante, gracias. Y no quedando pruebas pendientes de recaudo, el despacho dispone de declarar clausurado el debate probatorio en esta audiencia, decisión que queda notificada en estrados. En mérito de lo expuesto, el Juzgado de Auras de Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley falla. Primero, declarar no probadas las excepciones de perfeccionamiento de actos de relacionamiento, perfeccionamiento del acto inexistente, cobro de lo no debido, saneamiento de la nulidad y prescripción propuestas por la Administradora Colombiana de Pensiones según lo expuesto en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar que el traslado efectuado por el señor Jaime Pérez Rey al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS a través de Colmen S.A. Pensiones y Cesantías, hoy Protección S.A. y su posterior vinculación a Colfondos S.A. fue ineficaz y por consiguiente no produjo efectos jurídicos lo anterior según lo analizado.